Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida aquí a Historia Viva. Mi nombre es Ivette Mota y como cada semana en este espacio vamos a conversar con un tema muy interesante y muy relevante en este mes patrio. Y a casi 200 años de consumada la independencia, hoy vamos a platicar de la participación de las mujeres en este periodo histórico. Es por eso que hoy nos acompañan dos invitadas especialistas del INER, Noemí Juárez, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, así que le damos la más cordial bienvenida, y también, por supuesto, a Cecilia Vargas, también del INER, que nos da muchísimo gusto también tenerla hoy aquí en Historia Viva. Muy buenas tardes a las dos. Muchas gracias, Ivette. Me da mucho gusto saludarte y también le mando saludos a toda nuestra audiencia. Y a mi compañera Cecilia, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noemí, Ivette, a todo el auditorio, a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar aquí. Un gusto más grande para nosotros poder tener este programa con voces de mujeres, además mujeres especialistas en historia y muy jóvenes. Noemí y Cecilia, también estimadas amigas, amigos, como saben, este mes se lo estamos dedicando al proceso histórico que llevó a alcanzar nuestra independencia nacional. Hoy abordaremos el tema de las mujeres insurgentes en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia. Así que, ¿qué les parece si antes de iniciar este programa escuchamos la siguiente semblanza que preparamos de nuestras invitadas para que conozcan quiénes son ellas y continuamos aquí en Historia Viva? Angélica Noemí Juárez Pérez es profesora de Historia por la Escuela Normal Superior de México, maestra en Desarrollo Educativo y candidata a doctora en Educación y Diversidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es investigadora del INERM. Por su parte, Cecilia Vargas Ramírez es historiadora de la UNAM. Se ha especializado en la historia social, política y cultural de México durante el último tercio del siglo XIX y específicamente en el estudio de la prensa y las asociaciones como ámbitos fundamentales de la esfera pública decimonónica y como espacios de poder, sociabilidad, representación y acción política. Ha participado en diversos proyectos de investigación histórica y actualmente colabora con el INERM. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, por Facebook y por Twitter, de Radio Educación y por supuesto también del INER. Además, a quienes nos escuchan siempre a través de nuestras emisoras, el 1060 de AM, el 96.5 de FM y también las emisoras que nos escuchan en las diferentes partes de nuestro país que se unen a esta señal. Noemí, en septiembre, ya sabemos que es el mes de la independencia, el mes de la patria, en este año de bicentenario de la Constitución, un tema que nos permite entender quiénes somos y por qué somos una soberanía, una nación soberana, pues ayúdanos a entender en qué centraremos esta ocasión nuestro programa de Historia Viva. Muchas gracias, Ivette, con mucho gusto. Pues como bien mencionas, el mes patrio y además de todo 2021, pues estamos conmemorando el bicentenario de la consumación de este proceso de independencia. Y bueno, ya que este mes lo vamos a dedicar a este proceso tan importante para la conformación de lo que va a ser México, también queremos visibilizar desde la investigación, desde la difusión, desde estos programas, desde distintas actividades, pues a todos aquellos actores involucrados en este proceso de insurgencia. Estamos hablando de afrodescendientes, mulatos, castas, indígenas, infancias,
Entonces, queremos recuperar estas historias que ustedes podrán ir encontrando a lo largo de estos programas, dentro de las narrativas de estos programas. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en la participación del colectivo de las mujeres. Si bien tenemos algunos nombres ya conocidos en la memoria colectiva, que cada año rememoramos, que aprendemos en la escuela, que tenemos contacto con ellos en monumentos, en pinturas, en murales, pues bien, también queremos recuperar aquellas mujeres que poco a poco se han ido incorporando a la narrativa. Entonces, este tema, esta visibilización, esta reivindicación de la participación de las mujeres, pues es sumamente importante y además pues parte de un proceso. Tú bien recordarás que en 2020 fue declarado Año de Leona Vicario. Hay un proyecto ahorita de espacio público, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma, ¿no? También ya ahora titulado Paseo de las Heroínas, donde también se trata de colocar algunas estatuas. Al final quisiera yo comentarte acerca de una exposición, es decir, que esta visibilización, reivindicación, pues es parte de un proceso, de un momento histórico que estamos viviendo para retomar aquellas historias y diferentes colectivos y actores. Lo importante que es justamente el darle voz. Este programa justamente está dedicado a darle voz a pues a la sociedad, a los diferentes sectores de la sociedad que han formado y han sido parte de la creación de la historia de nuestro país. Hoy, por supuesto, hablando de las mujeres. Cecilia, en el programa anterior, además de conocer sobre la contribución histórica de la participación de estas mujeres, analizábamos con nuestra invitada sobre sus representaciones, principalmente en el cine, pero cuéntanos cuál es la importancia de cómo nos llega a nosotros la obra de estas mujeres, cómo la hemos conocido a través de los años. Gracias, Ivette. Sí, pues bueno, ¿cuál es la importancia de las representaciones? Pues que las representaciones son el medio a través del cual nosotros podemos conocer la historia de todos estos personajes, no solo de estas mujeres, sino en general de los personajes históricos. Los conocemos a través de historias que se cuentan, desde pinturas o retratos, como ya decía mi compañera Noemí, hasta nombres de calles, ¿no? Todas estas representaciones lo que constituyen es nuestra memoria colectiva sobre estos personajes. Y son muy importantes estas representaciones porque lo que hacen es funcionar como modelos de comportamiento, como arquetipos, como patrones ejemplares, ¿no? Los héroes y las heroínas a las que recordamos, los recordamos precisamente porque representan los valores más importantes de la sociedad que los creó, digamos, ¿no? Algo pues muy importante de estas representaciones, además, es que sirven para generar sentimientos de identidad. Al construirse como modelos de comportamiento o como arquetipos, como modelos a seguir, los héroes y las heroínas y sus representaciones en nuestra cultura, lo que hacen es dar un norte, dar un faro a la sociedad, ¿no? De este es el comportamiento que se espera, esta es la actitud, la sensibilidad que esperamos de nuestra ciudadanía, y entonces en ese sentido los héroes y la representación de los héroes en la cultura es fundamental porque eso lo que hace es consolidar la identidad nacional, nuestro sentido de pertenencia a una misma comunidad nacional. En ese sentido, pues bueno, las heroínas y los héroes son centrales, ¿no?, para la construcción de las naciones modernas. Y por eso los vemos tanto, ¿no? Por eso se repiten en estas representaciones monumentales, ¿no? Como las estatuas de las que hablaba Noemí, como las monografías en las que podemos ver los retratos que, por ejemplo, en estas épocas de la independencia se reproducen por millones, ¿no? Por eso son importantes. Ahora bien, los héroes y la representación de los héroes también puede ser problemática, porque lo que sucede con las representaciones es que una representación, por definición, lo que hace es sintetizar, simplificar la historia de un personaje, ¿no? Entonces, de todo lo que se podría contar acerca de fulanita o de fulanito, se cuenta solo una parte de su historia, porque de lo que se trata es de crearlos como modelos, ¿no? Y en este ejercicio de construir a los héroes como modelos de comportamiento, lo que se hace es reducirlos a estereotipos, reducirlos a ideas muy básicas que, pues,
no le hacen justicia a la complejidad real de las vidas de los humanos, de los seres humanos que inspiraron esas representaciones, ¿no? Entonces, las representaciones de los héroes y las heroínas son muy importantes como modelos de comportamiento, como nodos de identidad, digamos, pero es necesario verlos desde una perspectiva crítica que sea consciente de que lo que ellos representan es una parte limitada de lo que realmente fue el personaje. Hemos platicado incluso en el programa anterior de la importancia de conocer también esta parte, como menciona Cecilia, más humana, sobre todo de estos héroes, no verlos como inalcanzables, finalmente son personas y que debemos entenderlos así, ¿no? Noemí, escuchábamos en tu semblanza que te dedicas a investigar temas de educación y enseñanza de la historia. Además, nos acompañaste con este tema en programas anteriores que ya había platicado. ¿Cómo ves tú estos modelos que nos menciona Cecilia, estas representaciones de estos arquetipos? Claro, es muy importante porque siempre que hay una selección, hay una omisión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuáles son las mujeres que se han preservado en la memoria colectiva, nos vamos a dar cuenta de que son mujeres con un mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, gran parte de estas historias que conocemos, pues van a ser de los personajes y también de las mujeres o también de las participantes en la insurgencia que tuvieron un estrato socioeconómico y cultural, pues, de una manera muy particular, ¿no? Recordemos que en esos momentos en la Nueva España, gran parte de la población, si no casi la totalidad de la población no sabía leer y escribir. Entonces, difícilmente nosotros podemos conocer las historias de las mujeres, de las villas y de los pueblos, porque pues gran parte del trabajo de historiador pues se hace a través de las fuentes, a través de esos documentos, a través de esos testimonios que nos permiten abordarlas, pero bueno, gran parte de esta población o la mayoría de la población no sabía leer y escribir, lo que implica pues que desconocemos o que nosotros no nos podremos acercar a estas historias. Algo muy interesante es que gran parte de la reproducción de estas mujeres pues tiene que ver con aquellas mujeres de las ciudades. Entonces es muy importante su participación, es muy importante todo lo que hacen y todo lo que dieron a la causa, ¿no? Mujeres en las ciudades como Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, La Güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez, pero bueno, también es momento de voltear a ver aquellas mujeres de las villas y de los pueblos que muchas veces no conocemos el nombre ni el apellido, ¿no? Que no tenemos estos nombres propios, incluso nosotros a veces las encontramos en las fuentes como la esposa del insurgente Albino García o de una mujer de la que solo se conoce el apodo, ¿no? Por ejemplo, la Barragana, es decir, aquellas historias de cientos de miles de mujeres pues que han quedado un poco en un doble olvido. Primero, por la historia y además de que al momento de ser en las representaciones pues también son omitidas. Entonces han tenido que enfrentarse a un doble silencio, ¿no? El propio de la historia y el de la recuperación por parte de quien se dedica a difundir, a divulgar la historia. Así es que es un muy buen momento para recuperarlas. Yo hablaba en el 2020, el año de Leona Vicario, que era un momento muy importante, porque si bien Leona Vicario nos permite, con nombre propio, pues nos permitió también ser un pretexto para hablar del colectivo de mujeres de manera general, ¿no? Aquellas que emprendieron diversas actividades, sobre todo pues en estas regiones como las villas y los pueblos que resistieron durante más de 10 años el proceso de la guerra. Hablando justamente de estas omisiones, Cecilia, cuando existe una selección de qué mensajes y cómo se representa y cómo se presenta, pues hay justamente el momento de decidir qué se omite. ¿Nos puedes platicar, Cecilia, a toda nuestra audiencia, algunas de estas representaciones donde podemos conocer sobre estas mujeres? Claro, sí. Bueno, para empezar quizá con la idea que tú misma has planteado, ¿no, Ivette? Primero tomando en cuenta que las representaciones siempre son una visión parcial sobre los personajes, ¿no? Y la verdad es que son representaciones parciales que además con una longevidad enorme, ¿no? Por ejemplo, no sé,
Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz, a quien la conocemos realmente como un perfil y en el imaginario colectivo está completamente consolidada como el perfil de una señora pues ya de edad muy adusta, muy seria y muy severa, ¿no? Ese perfil inmóvil que todo el mundo conocemos, que incluso estuvo algún tiempo en las monedas, ¿no? ¿Qué Josefa Ortiz está retratada ahí, no? Es una Josefa Ortiz ya adulta, de unos 50 años, que probablemente no era la Josefa que peleó o que participó en las conspiraciones de Querétaro, ¿no? Cuando eso sucedió, cuando era 1810, Josefa Ortiz tenía apenas, bueno, ya era una adulta, tenía 37 años, estaba lejos de ser esa matrona del retrato que conocemos, ¿no? Y sin embargo, esa es la imagen estática que ha quedado en la memoria. También en el caso de Josefa Ortiz, otra representación que la trae a la memoria de muchísimos diariamente es porque su nombre, por ejemplo, nombra muchísimas calles en nuestra república. Y me permití hacer una pequeña búsqueda en el mapa digital del INEGI, en donde puede hacer una búsqueda de este tipo de datos. Y me encontré con que en toda nuestra república existen exactamente 3.832 calles que se llaman Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Hay municipios, hay localidades urbanas y rurales con ese nombre, ¿no? Hay miles de escuelas a lo largo de toda la república, y es así como estos personajes están en nuestra memoria, ¿no? Porque nombran calles, nombran escuelas, nombran edificios, nombran hospitales, nos las encontramos en estampas, en monografías, en imágenes que se pueden encontrar en las calles y en los museos, ¿no? Esas son las representaciones que nos las recuerdan, aunque nos recuerdan solo un fragmento de ese personaje, ¿no? También otra representación que tuvo mucho éxito y que se nutrió mucho de estos estereotipos, ¿no?, que las representaciones crean. Ya estaban hablando de este ejemplo en la sesión anterior cuando invitaron a nuestra profesora y colega Julia Tuñón. Ella hablaba sobre esta película que salió en 1977 sobre la Güera Rodríguez, protagonizada por una mexicana, ¿no? Bueno, esa película que en su momento lo que hizo fue encumbrar a la Güera Rodríguez como el sex symbol de la independencia, ¿no? Nutriéndose mucho de una historia sobre la Güera Rodríguez que se lleva contando desde tiempos incluso de la independencia, ¿no? Porque desde esos tiempos la Güera Rodríguez era famosa por ser bella, ¿no? Pero era también famosa por muchas más cosas. Y eso en la película de Felipe Casals quizá es menos evidente, ¿no? Porque en tanto que Fanny Cano se encumbra como esta mujer voluptuosa, seductora, pues se pasan por alto otros detalles de su vida, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, la terrible vivencia de la Güera Rodríguez en su primera juventud, en su primer matrimonio, como una mujer maltratada, ¿no? Porque su primer esposo era un hombre que la golpeaba y que incluso intentó matarla, ¿no? Esas partes de las historias de estas mujeres que nos hablan de su dolor, de las dificultades que ellas se enfrentan a lo largo de sus vidas, en estas representaciones muchas veces no se ven, son fragmentarias. Quizá un último ejemplo, para terminar con estos ejemplos, sería quizá la imagen de Gertrudis Bocanegra que está en el mural de Juan O'Gorman, un mural que hoy está en una biblioteca, también de nombre Gertrudis Bocanegra, en Pátzcuaro, la ciudad de donde ella era originaria. Y es un mural que representa la historia de Michoacán, ¿no? Y ella aparece en una de las esquinas inferiores, martirizada, con una herida en el pecho que sangra, ¿no? Y eso de nuevo repite esta memoria de Gertrudis como una mártir, ¿no?, que entrega su vida por la independencia, a pesar de que en su historia hay muchos otros episodios que pudieron haberse contado, ¿no? Aunque eso, pues, nos la recuerda. Gracias, Cecilia. Justamente el año pasado, que también dedicamos varios programas a estas mujeres insurgentes, hablábamos de la importancia de visibilizar que también estas mujeres que se dedicaron y que son heroínas de esta lucha tuvieron también muchos sacrificios, porque fueron madres, fueron esposas, fueron hermanas, hijas, y tuvieron incluso pues el sacrificio de tener una vida pues mucho más complicada respecto a su familia. Eso es importante también visibilizarlo. Bueno, ahora Cecilia, Noemí, ¿qué les parece si escuchamos una cápsula que también preparamos
para conocer un poco más este contexto y otras mujeres insurgentes. Y continuamos en un momento más en Historia Viva. Que viva la independencia fue el grito de todas esas que lucharon con los insurgentes, altivas, valientes, siempre diligentes, dispuestas a todo por la libertad. Durante la Revolución Social de Independencia, mujeres de distintos orígenes étnicos, socioeconómicos y geográficos desempeñaron papeles fundamentales en la guerra. Fueron espías, sirvieron como correos, fungieron como conspiradoras, abastecedoras de recursos, guías de caminos y curanderas. En los campos de batalla llevaban agua, enfriaban cañones, combatían e incluso fueron cabecillas de unidades insurgentes. Además, aprovisionaron alimentos, cuidaron del patrimonio familiar y de la comunidad. Unas salieron de la alta sociedad, otras del pueblo en el campo y la ciudad. Las persiguieron unas por conspirar, otras murieron al frente por pelear. La vida dar por alcanzar la libertad. Aunque muchas mujeres participaron en la gesta, independientemente de su situación social, quienes se adhirieron a la lucha independentista, frecuentemente, recibieron castigos distintos según el sector social al que pertenecían. Las de alta posición social tenían mayor probabilidad de ser sancionadas con la confiscación de sus bienes, la reclusión en conventos o bien llevadas a casas de recogidas. En cambio, las menos afortunadas tenían mayor posibilidad de ser pasadas por las armas, y sus cuerpos ya sin vida podían ser expuestos en las plazas públicas como escarmiento para las demás. Usualmente las mujeres del medio rural sufrieron la mayor severidad por parte de los realistas y con el tiempo quedaron también condenadas a la indiferencia y al olvido en las páginas de la historia nacional. Por ello, es momento de recapitular las hazañas heroicas de algunas de ellas. Mírenla, allá va, es María Luisa Martínez. Mírenla, allá va, tengan miedo de chupines. Por la ribera del lago ya le está avisando a la gente que vienen los insurgentes, que es momento de pelear. María Luisa Martínez vivió en Erongarícuaro, Michoacán. Colaboró con los insurgentes como espía, pues les transmitía información referente a los movimientos de las tropas realistas en las cercanías de la localidad. Además, suministraba víveres a los alzados y recursos propios para la guerra. Para 1817, el realista Pedro Celestino Negrete había interceptado en diversas ocasiones la correspondencia de Luisa con los insurgentes, por lo cual se vio obligada a pagar multas que fueron de hasta 2,000 pesos a cambio de su vida. A pesar de estas sanciones económicas, Luisa continuó colaborando hasta que nuevamente fue detenida y ante la imposibilidad de pagar 4,000 pesos, fue pasada por las armas. En una casona de Pátzcuaro nace, hija de familia de alta sociedad, y es Gertrudis Bocanegra el nombre que ha de llevar. La mujer que un día como gran insurgenta entrega el alma siguiendo un ideal. Gertrudis Bocanegra participó como correo de los insurgentes, proporcionándoles información sobre las fuerzas realistas, tanto en Pátzcuaro como en Tacámbaro. En 1811 recibió la trágica noticia de las muertes de su hijo y su esposo en la batalla del Puente de Calderón. Pese a sus pérdidas, Gertrudis continuó participando con los insurgentes. En 1817, Bocanegra fue descubierta cuando trataba de robar el parque de la guarnición.
Los realistas la sometieron a un interrogatorio durante el cual demostró su fortaleza. Prueba de esto es que al no delatar a nadie fue condenada a la pena máxima, la muerte por los delitos de sedición y conspiración contra el gobierno español. Su fusilamiento se llevó a cabo el 11 de octubre de 1817 al pie de un fresno en la plaza de San Agustín, Pátzcuaro. Rezando en un convento, presa ya está. La tienen encerrada, está castigada y no más, porque la descubrieron diciéndole todos los insurgentes desde la gran capital. Además de las mujeres que participaron en la insurgencia en los pueblos, villas y en las ciudades, resuenan nombres como el de Leona Vicario, quien se integró a la sociedad secreta Los Guadalupes, quienes se encargaban de suministrar información, armas y recursos. Leona asistía a tertulias y reuniones donde recogía noticias sobre los movimientos planeados por los realistas y los transmitía a los jefes insurgentes. Además, mandaba fabricar suministros de guerra y pagaba recursos para las tropas. ¡Que viva la libertad! La independencia se dio. Leona Vicario gritó, con Andrés Quinta narró. ¡Que viva la insurrección contra el poder español! Y en adelante diremos todos que viva nuestra nación. Durante los años que duró la guerra por la independencia, la participación de las mujeres fue reconocida por ambos bandos. Incluso los insurgentes homenajearon a algunas de las mujeres que estuvieron luchando por la causa en común, como fue el caso de Leona Vicario, a quien se nombró en 1813 como Benemérita de la Patria, o bien a Manuela Molina, a quien se le otorgó el grado militar de capitana. Los realistas, por su parte, reconocieron el peligro que significaban las féminas insurgentes, por lo que se les consideró que eran una fuerza importante contra la cual combatir, sobre todo las mujeres de las villas o los pueblos. Así lo exponían ante las autoridades realistas, por ejemplo, el oficio que dirigió Francisco Manuel Hidalgo al virrey Juan de Apodaca en 1817, donde le solicitó mayor firmeza en Sultepec, no solo por lo expuesto y rebelde de aquel punto, sino por no haber una mujer que no sea una verdadera insurgenta. Desde entonces y hasta nuestros días, las mujeres han formado parte de los procesos que han constituido a la nación mexicana. Mujeres protagonistas de la liberación de nuestro territorio, de revoluciones sociales e incluso de sus propias luchas. Las insurgentas debemos recordar, fueron mujeres que nunca hay que olvidar, son el ejemplo que debemos tomar para seguir avanzando más y más. Unas salieron de la alta sociedad, otras del pueblo en el campo y la ciudad. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión estamos conversando sobre la participación de las mujeres en la insurgencia. Noemí, en esta cápsula escuchábamos sobre María Luisa Martínez, sobre Gertrudis Bocanegra y Leona Vicario, que ya nos hablaba Ceci un poco más de Gertrudis. Pero, ¿qué otras historias nos pueden compartir de otras mujeres en la insurgencia? Claro que sí, Beth. Yo creo que una de las actividades que ha quedado menos visibilizada dentro de la participación de las mujeres son aquellas que tomaron las armas. Creo que es una de las actividades y que vamos a entrar muy presente. Estamos al fin y al cabo hablando de una revolución popular, de una revolución donde pues se encontraban en los campos de batalla, realizando actividades, por ejemplo, el enfriamiento de los cañones, la compilación de la pólvora,
de los suministros para la guerra, pero también es muy importante hablar de aquellas que sí tomaron las armas, ¿no? Tenemos casos en distintas zonas de nuestro país, que también eso es muy importante hacer visible, ¿no? A veces tendemos mucho a centralizar la historia, pero bueno, vamos a encontrar historia de mujeres en casi todas las regiones de lo que en ese momento pues fue la Nueva España, o los puntos donde estaba la guerra por la independencia. Entonces, hay casos como los de Prisca Marquina, que fue una mujer que fue detenida y, bueno, se le condenó por estar liderando una gavilla de insurgentes. Ella participaba sobre todo en la región de lo que ahorita es Tasco, en el estado de Guerrero. Así es que algo también muy importante mencionar es que muchas de las fuentes que nosotros conocemos o con las que nos dan testimonio de estas mujeres es porque fueron escritas por sus procesos judiciales. Entonces, hay otro caso muy particular, el de María Josefa Martínez, una mujer que también lidera una gavilla de insurgentes en la zona de Chalchicomula, Veracruz, también Orizaba, en la que estaba vestida de hombre. Entonces, cuando la capturan, se le hace pues un juicio político y además un juicio social. En la parte política, pues se le condenaba por ser insurgente, ¿no? Por estar del bando de los insurgentes, pero por el otro lado la condena era por portar pantalones, ¿no? Era esta doble transgresión. Primero, por estar de rebelde en la insurgencia, y además, pues como una mujer pues estaba transgrediendo este deber ser, portando pantalones, comportándose como hombre en estas revueltas, en estas gavillas. Así es que a María Josefa, casualmente, además de todo esto, es un proceso muy interesante, se le acusa de tratar de actuar como hombre, ¿no? Por vestirse como tal, pero su condena va a ser como mujer. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, y también esto es muy importante mencionar, el estatus social al que tú pertenecías implicaba mucho en la condena que ibas a recibir. Por ejemplo, las mujeres de la clase alta, estamos hablando en el caso de Leona Vicario, de Josefa Ortiz, de Mariana Rodríguez del Toro, pues muchas veces las condenas eran la reclusión en los conventos o en lo que se llamaban las casas de retiro. Por ejemplo, las mujeres de los pueblos o que tenían un estatus económico, social, que no implicaba un renombre o un cargo, pues eran inmediatamente condenadas a la muerte o, bueno, en este caso a los fusilamientos. Entonces, en el caso de María Josefa, lo que se encargan de condenarla, le dicen, bueno, lo único que te va a salvar a ti es que eres mujer. Entonces, es por eso que se salva de que sea fusilada. Tenemos otro caso, uno muy importante, porque yo creo que imaginarnos a una mujer otorgándole el grado un grado militar, pues también nos habla de que tenían acciones que eran reconocidas tanto por los insurgentes como por los realistas. Caso es el de Manuela Molina, una mujer a la que se le va a otorgar el grado de capitana por la Suprema Junta Nacional en el temprano 1812. Entonces, a ella pues se le va a otorgar la jurisdicción de Real de Temazcaltepec, y vamos a encontrar testimonios sobre sus acciones en batalla y en guerra en un diario del secretario de José María Morelos y Pavón cuando se encuentran en todo lo que es Guerrero y Oaxaca. Entonces, vamos a encontrar mujeres incluso con mando de tropa y con el grado de capitana. Así es que en esta participación en los campos de batalla, pues aparte de estas actividades de suministro, de llevar agua, del enfriamiento de cañones, pues también deciden tomar las armas. Y bueno, hay una obra muy importante que es la del historiador Naro Guía, que hace una compilación de estos expedientes que yo te comento sobre juicios que recibieron la idea que dije al inicio. Pocas veces vamos a encontrar los testimonios de ellas, vamos a encontrar mejor lo que las autoridades decían de ellas y lo que estaban haciendo y lo que estaban transgrediendo. Entonces, en estos expedientes, de lo que más se les acusa es de seducción de tropa. Entendamos esta acción no solamente de la parte sexual, sino de convencimiento, en el que había mujeres que se encargaban de atraer adeptos a la causa. Entonces, va a ser el delito por el que mujeres más van a tener condenas o van a tener sentencias. Un caso muy particular es el de Carmen Camacho en la zona de Acámbaro, donde pues trata de seducir a un dragón, que son estos soldados realistas. La justa se empieza su juicio y pues van a determinar que sea fusilada.
pero no solamente va a quedar ahí, ¿no? Es el fusilamiento, pero su cuerpo va a ser expuesto en la plaza. Y eso es algo que también se hacía de manera común. Bien conocemos la historia de lo que pasa a Miguel Hidalgo cuando son fusilados y estas cabezas cortadas y expuestas en la lóndiga de Granaditas como una manera de infringir terror. Algo así pasaba también con el cuerpo de las mujeres. También fueron ocupados como estrategia de guerra en el sentido de que era una manera de decir, si sigues, si participas, si te involucras, vas a terminar de esta manera. Así es que una vez fusilados, estos cuerpos eran expuestos en la plaza para una manera de intimidar, de amedrentar, de generar terror de lo que podía pasarte a ti también como mujer en el estarte involucrando. Entonces, por ejemplo, casos como el de Gertrudis Bocanegra, que eran fusilamientos públicos, ¿no? Eso también es importante mencionar porque era una manera de generar terror, de generar pues una amenaza de lo que podía acontecer. Así es que las armas, la seducción de tropa, el ser espía, el ser correo, pues son acciones de cada una en distintas zonas. Hay un caso muy particular de unas mujeres en Oaxaca, se desconoce el nombre, solo se sabe que recibieron sentencia y fueron condenadas por sospecha de envenenamiento de tortillas para las tropas realistas. Es decir, cada una desde su espacio, su trinchera, pues estaba colaborando con la causa en la que ellas defendían, ¿no? Gracias, Noemí. Cecilia, ¿qué otros casos, qué otras mujeres que no se conocen tanto como las que ya han mencionado, podrías tú platicarnos y cuál era incluso pues la dinámica, o sea, cómo era también la relación con los hombres insurgentes? Pues están también los casos de las mujeres realistas, por ejemplo, ¿no? Que de ellas se habla menos, pero que también existieron y también justo pues tuvieron relación no solo con los insurgentes, sino pues con los soldados realistas, ¿no? Como por ejemplo la Ana Iraeta, la esposa de Agustín de Iturbide, que pues ella va a ser emperatriz, ¿no? Cuando Iturbide se vuelve emperador. Está también como otra mujer realista, la mujer de Félix María Calleja, a quien le tocaba, por ejemplo, se decía que Félix María Calleja era un hombre particularmente malhumorado y de un carácter difícil. Y a ella le tocaba, por ejemplo, acompañarlo a las campañas, ¿no? Y atenderlo cuando se ponía enfermo, como era deber también de muchas esposas de otros militares, ¿no? Como era común para esas mujeres acompañar a sus maridos y servirles como enfermeras, servirles como en las labores domésticas, ¿no? Y en las labores de cuidado. Las mujeres siempre estuvieron ahí. Estoy mencionando casos de mujeres realistas porque en el caso de las mujeres insurgentes, los casos menos conocidos son estos que nos ha contado Noemí, ¿no? Las mujeres de Oaxaca que no tienen nombre, pero que se sabe que envenenaban tortillas o que fueron condenadas por eso, ¿no? Muchas más mujeres, los casos que mencionaba Noemí de la Barragana, de quienes solo tenemos el apodo y algunas gestas épicas de lo que hicieron, ¿no? Esos son los casos, digamos, sin nombre de las mujeres insurgentes, pero también les estoy hablando yo ahora de las mujeres realistas en el sentido de que pues ellas fueron también parte de la historia y parte de estos conflictos, ¿no? Parte de un momento que polarizó tremendamente a la sociedad, ¿no? Y que obligó, desde luego, a las mujeres en su momento a tomar partido por los círculos a los que ellas pertenecían, ¿no? Hay casos, por ejemplo, también tanto de mujeres realistas como de insurgentes, ¿no? Pero en el que yo estoy pensando es concretamente en las mujeres realistas, que lo que hacían era colectas para hacer ofrendas a la Virgen de los Remedios, ¿no? Que era la Virgen de los realistas, mientras que la Virgen de Guadalupe era la Virgen de los insurgentes, ¿no? Es decir, hay miles de mujeres de las que no sabemos, ¿no? Y lo importante también aquí es que las heroínas, de lo que nos dan cuenta, es de que así como existieron ellas, había otras mujeres que podían hacer lo que ellas hacían, ¿no? Y lo que ellas hacían concretamente era usar las redes y el mundo al que ellas tenían acceso para volverlo un espacio fructífero para la actividad política, y eso es muy interesante, ¿no? Se ha dicho y se repite una y otra vez
que durante la época colonial y también durante el siglo XIX las mujeres estaban completamente recluidas y cautivas en el ámbito doméstico, en tanto que ellas no podían ocupar, no tenían derechos políticos, ni los tuvieron después de la independencia, por cierto. Entonces se ha insistido en que ellas estaban recluidas en el ámbito privado. Y es verdad, pero es muy necesario, es absolutamente urgente que nos replanteemos qué significaba este ámbito privado y que consideremos que los ámbitos privados no estaban desprovistos de política. Josefa Ortiz se volvió política dando taconazos en su cuarto, encerrada en un cuarto, ¿no? Entonces, y ese fue el acto más político que pudo haber hecho, ¿no? Porque dio origen al estallido de la independencia. Es decir, mujeres, tanto realistas como insurgentes, lo que hacen es usar los espacios a los que ellas tienen acceso para politizarlos, para politizarse ellas y actuar y posicionarse frente a la realidad que también las interpela a ellas, ¿no? Entonces, hay muchos otros casos de los que no sabemos. Hay mujeres realistas, hay mujeres de las clases populares de ambos bandos que participaron y es muy importante rescatarles. Así es importante rescatarlo y sobre todo desde, bueno, ahorita ustedes que tienen la oportunidad de estar cercanas a la educación y generar estos materiales, particularmente, Noemi, me gustaría que platicáramos ya en estos últimos minutos, ¿cuáles son estos materiales que ustedes han realizado, que tú has formado parte, por ejemplo, el año pasado de la exposición de Leona Vicario, este año comentabas tú al inicio del programa que se va a generar una siguiente exposición, la importancia de presentar la historia de las mujeres desde otra perspectiva, desde la educación. Muchas gracias, Ivette. Y nada más haciendo un poco de referencia a lo que decía Cecilia antes de pasar a la exposición, incluso había un premio que se entregaba a las mujeres realistas. Hubo una cédula que sacó el rey que se llamaba el Premio a la Fidelidad de las Americanas. Entonces, a las mujeres realistas que demostraran su fidelidad al rey se les condecoraba con una medalla. Entonces, también es muy importante, como menciona, pues si bien nos abocamos a estas mujeres insurgentes, pues las realistas también tenían sus propias luchas y también se enfrentaban desde sus espacios o desde las acciones que pudieran pues ellas acometer. Entonces, también es importante hablar que no todas iban en busca de la misma situación. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Queremos el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hacerles una invitación para que asistan al Complejo Cultural Los Pinos. El día, este mes de septiembre, se inauguró la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria. Este trabajo se hizo con Secretaría de Gobernación y con el Instituto Nacional de las Mujeres. La finalidad es presentar la vida y obra de 19 mujeres mexicanas representadas, hablando en estos momentos acerca de estas pinturas, representaciones, por un colectivo de pintoras mexicanas. Son 49 obras en las que ustedes podrán conocer los retratos y las interpretaciones que hacen estas pintoras mexicanas sobre estas 19 mujeres que participaron en distintos periodos. Inicia con Juana Inés, y bueno, recorre el camino de la independencia, de la reforma, de la revolución y del movimiento sufragista mexicano. Entonces, los invitamos a que asistan, a que vean estas ahora representaciones de este colectivo de pintoras mexicanas en el Complejo Cultural Los Pinos, de martes a domingo, de 11 a 17 horas, es entrada libre en la Casa Miguel Alemán. Ustedes pueden asistir de manera gratuita a conocer estas nuevas pinturas, esta nueva lectura de estas mujeres. Este trabajo con Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres se enmarca en una reforma que se va a hacer al artículo 18 de la Ley de los Símbolos Patrios. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces estamos como acostumbrados en estas ceremonias cívicas de las que hablábamos, de que forman parte de nuestro imaginario del izamiento de la bandera, ¿no? En ocasiones que se iza toda asta, media asta. Bueno, pues resulta que no hay mujeres dentro de esta ley. Solamente en este tiempo, desde que se aplica, solo se iza la bandera en ciertos natalicios y muertes y fechas conmemorativas de los varones de nuestra historia. Entonces,
esta reforma tiene como intención pues que mujeres se incorporen a estas ceremonias cívicas que también van a formar parte ya ahora de nuestro imaginario nacional. Eso está increíble y es una forma más de visibilizar justamente y no dejar en el olvido a las mujeres que han formado parte de nuestra historia, de nuestro país. Respecto a la educación, Noemí, ¿hay alguna forma en la cual estén ustedes cercanos a la SEP y poder justamente empezar a contar la historia desde otra perspectiva, desde un enfoque mucho más crítico? Y bueno, aunado a eso te pregunto, Noemí, ustedes a través en el INERM, Cecilia, a ambas les pregunto, tienen muchísimos materiales que son gratuitos para el público, algunos específicos que tengan que hablar, que hablen de las mujeres, que nos puedan ustedes compartir. El INERM tiene varios libros sobre las mujeres, sobre historia de las mujeres en México en general e historia de las mujeres en la independencia en particular. Les invitamos a buscarlos, así, tal cual, historia de las mujeres e historia de las mujeres en la independencia. También hay en la página, en el sitio oficial del INERM, existen también varias exposiciones que se han hecho al respecto de las mujeres insurgentes, de sus representaciones. Encontrarán ahí también recursos visuales y auditivos, algunos enlaces a podcast que ha hecho, por ejemplo, la Fonoteca Nacional. Tiene uno muy interesante sobre Gertrudis Bocanegra y sobre la Güera Rodríguez, que les invitamos a revisar. Y sí, mi compañera Noemí también quizá podría recomendarnos algo. Claro, también tenemos para público infantil, ustedes podrán encontrar, por ejemplo, infografías sobre la participación de las niñas y los niños en la Guerra de Independencia en nuestro portal. Podrán encontrar en el canal del INERM, en el canal de YouTube, algunas cápsulas. Por ejemplo, está la cápsula de la lectura que hace la carta de Leona Vicario en contestación a Lucas Alamán, cuando éste la acusa solamente de participar por heroísmo romancesco. Recientemente la biografía sobre Leona Vicario, es una biografía infantil, así es que les saque, consulten las exposiciones digitales, los expedientes, los que son descargas, así como las exposiciones y las imágenes que ustedes pueden ver en nuestro portal de internet. Perfecto, pues tenemos muchísimos materiales disponibles, ¿verdad? No hay pretexto. Es un gran material que podemos nosotros consultar y seguir conociendo la historia de nuestro país, pero a través del papel de la mujer. Cecilia Vargas, Noemí Juárez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México, y tenemos un minutito para una conclusión sobre este tema que nos compartan al público. Adelante, Cecilia. Gracias. Pues yo diría brevemente que, en resumen, las mujeres participaron de una manera absolutamente decidida en la independencia y estuvieron movidas por sus propias convicciones. Para las que fueron insurgentes, el régimen colonial había perdido toda legitimidad es un hecho que las ideas a favor de la libertad individual y la independencia de los pueblos americanos estaban muy generalizadas, ¿no? Entonces estas mujeres actuaron como correos, como seductoras de tropa, entre comillas, como informantes, como conspiradoras, como financiadoras de movimientos insurgentes y de otros movimientos como el realista que ya habíamos visto, y todas estas mujeres actuaron desde sus contextos de las maneras en las que pudieron, politizando sus espacios privados y politizando los lugares a los que ellas tenían acceso. Lo que nos queda es hacer un doble rescate, no solo de las mujeres en general por el olvido en el que la historia las ha tenido, sino que también rescatar a las heroínas de las que sí nos acordamos, rescatarlas a ellas de esta mistificación que la retórica nacionalista ha creado, para volverlas a humanizar y para volverlas a ver en su completud y en su complejidad. Muchas gracias, Cecilia Vargas Ramírez. Noemí. Muchas gracias, pues ustedes saben que el campo de la historia de las mujeres en nuestro país está consolidado, llevamos 4 décadas haciendo historia de las mujeres, así es que ustedes van a encontrar pues muchísima información, archivos recuperados, bibliografía vasta, libros, artículos, investigaciones. Ahora nuestro trabajo es
está en la difusión y en la divulgación. Así es que invito a todas nuestra audiencia a que compartan los programas, los podcasts acerca de estas mujeres insurgentes, que visiten las exposiciones, que toda esta información ya recuperada por historiadoras e historiadoras, pues ahora se difunda en espacios de socialización más amplios, como educación básica, educación medio superior, que forme ya parte de esta construcción de nuestra historia nacional, que esté presente pues en estos actos o nuestros rituales en los que acostumbramos, por ejemplo, en este mes patrio. Así es que el trabajo de la investigación está hecho, ahora nos queda hacer el trabajo de difusión. Así es, un referente histórico en el que nos podamos sentir identificados, y también como mujeres es una super oportunidad este momento de la vida de nuestro país, de la historia de nuestro país, de ir pues visibilizando el papel de la mujer y cómo ha sido parte de la transformación de nuestro México. Finalmente, les recordamos la invitación para visitar la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria en el Complejo Cultural Los Pinos. Estará hasta el mes de diciembre. La entrada, pues ya saben que es gratuita, y bueno, con todas las medidas que son necesarias para la visita, ustedes pueden de verdad disfrutar de esta gran exposición. Cecilia Vargas Ramírez, muchísimas gracias. Noemí Juárez, gracias por acompañarnos en este programa, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Historia Viva, la voz del pueblo de México, en el que recuerden que el objetivo es poner al alcance y mantener viva esta historia, la historia de nuestro país y las grandes transformaciones a través de, en este caso, sus protagonistas, las mujeres protagonistas de nuestra historia. Se despide de ustedes Ivette Mota, y quédense en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.